La semana pasada comenzamos con el estudio del material del Discipulado, volumen 5, Nueva Vida en Cristo, y ya Mario compartió la primera lección que hablaba acerca de la intolerancia y del juzgar, algo que en el mundo suele estilarse, y el significado de cada uno de ellos y cuál es el comportamiento que como hijos de Dios deberíamos tener. Hoy en la lección 2 vamos a ver una de las mentiras que quizás muchos cristianos pueden llegar a creer, o quizás en tu vida esté pasando hoy. ¿Nunca sentiste la sensación de haber recibido a Cristo, sentirte emocionado por haber tomado esa decisión tan importante para tu vida, y luego transcurrido el tiempo dijiste, ya no me siento igual que antes, ya no siento esa misma sensación de cuando acepté a Cristo, ya no tengo esa misma emoción y me parece que sigo fallando? De hecho, los que hemos creído en Cristo seguimos fallando porque somos y seguimos siendo pecadores. Pero esta mentira a muchos los aleja de los caminos de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Porque normalmente el tratamiento que le da a la persona es darle una relevancia a mi condición según cómo yo me sienta. Es decir, las emociones son un medidor de nuestra realidad espiritual. Y vemos que Pablo contesta de otra manera. Vamos a verlo en Romanos capítulo 6. Si me acompañan, del versículo 1 al versículo 23. Vamos a darle una lectura rápida para ver qué dice Pablo acerca de la salvación que hemos recibido. De cualquier manera, también tenemos que evaluar en nuestra vida que si tenemos dudas acerca de nuestra salvación, debemos repasar este camino a la conversión, hacia el Evangelio de Cristo, porque pudo haber sido que hayas aceptado a Cristo por una cuestión de emoción, por el momento, o presionado quizás por la persona que te compartió el Evangelio, porque es necesario que cada uno de nosotros podamos rever esa condición. Y vamos a examinar, como les decía, esta otra posibilidad. Una es que quizás no hayas recibido o entendido el mensaje del Evangelio, para lo cual ahora vamos a ver qué es lo que dice Pablo acerca de esto. Dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos, hablando del pecado, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Vamos a ver cómo Pablo nos enseña a que no debemos depender de nuestras emociones
porque nuestras emociones no son confiables. Y normalmente, a veces te habrá pasado de que decimos, ay, no siento ganas de querer ir a la iglesia, o no me siento bien como para estar leyendo. Pero acá nos anima a hacer tres cosas que vamos a hacer o vamos a mostrar. Y la primera es, primero tenemos que saber estas tres palabras claves que vamos a considerar. El saber del versículo 3 al 10, el considerar del versículo 11 y presentar y ofrecer el capítulo versículo 12 al 14. Vamos a ver, primero, cuando el apóstol Pablo hace la pregunta en el versículo 1, ¿qué pues perseveraremos en el pecado? Él contesta, de ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. Entonces entramos en el conocimiento de que nosotros vemos que hemos muerto, o sea, en ninguna manera dice, hemos muerto al pecado. Esto nos da un conocimiento. Ahora, ¿qué tenemos que, o qué palabras se repiten en estos versículos? En la muerte, el bautismo y la resurrección, que hablan acerca del saber qué es lo que sucedió cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Sí? Que nosotros morimos al pecado, fuimos bautizados y entramos en esa vida nueva a una resurrección. Esa resurrección es nuestra vida nueva. Eso lo tenemos en el conocimiento. Ahora, la segunda palabra clave es considerar. La consideración es saber la acción de tomar, es el conocimiento del que recién acabo de compartirles. Considerar esto para ponerlo en práctica. La palabra considerar aquí es considerada clave, porque si no hemos creído, o si no hemos creído a lo que hemos leído, estamos pasando a ser incrédulos. Entonces en nuestra vida nada va a cambiar, porque si lo que sabemos no lo consideramos, no lo estaríamos llevando a la práctica. Y llevarlo a la práctica significa creer lo que Dios dice acerca de mí. Y vuelvo a repetir, no significa entenderlo por el momento o entenderlo por la emoción, sino primero saber lo que Dios hizo o lo que pasó cuando nosotros recibimos a Cristo, el considerarlo, es decir, ponerlo en práctica. Y luego, ¿qué vamos a hacer? La tercera palabra clave es presentarse u ofrecerse, de los versículos 12 al 14. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que realmente hay una batalla en el alma todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que los malos deseos del pecado reinen en nuestra vida? ¿O hay otra alternativa? ¿Cuál es esa alternativa? En el versículo 13 dice que debemos presentarnos a Dios como vivos entre los muertos y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Ahora,
Te hago una pregunta, ¿sabes cuáles son esos miembros que tenemos que presentar como justicia? Sí, es nuestro cuerpo físico. Ahora te hago una pregunta, y para que podamos meditar juntos. ¿Alguna vez has presentado tu cuerpo o tus miembros al pecado? Hay ejemplos como hemos cantado la canción cuida tus ojos lo que ven, cuida tus ojos lo que ven, y así cada uno de nuestros miembros pueden presentarse para la obediencia al pecado o ser instrumentos de justicia para Dios. Hay dos alternativas. En el versículo 16, podemos ser esclavos para la muerte o esclavos de obediencia para la justicia. Y ser esclavos para la obediencia en la justicia tiene que ver con que podamos ser libres y no ser esclavos del pecado. ¿Y vamos a obtener resultados acerca de esto? Sí. Vamos a poder tener la santificación y la vida eterna. La vida eterna que ya tenemos. Esos son los resultados de esto. Es por eso que quiero animarte a que si en algún momento sentiste que estabas fallando o te alejaste de la iglesia, quiero decirte que hay dos posibilidades, como te lo dije al principio. O que realmente no hayas entendido el mensaje de Dios, o que estés escuchando estas mentiras, porque el Hijo de Dios no se maneja por las emociones, sino por lo que, es decir, las emociones tienen parte de nuestra vida, pero no son las que nos gobiernan ni los que nos hacen decidir. Cada uno de nosotros hizo una elección, y esa elección tiene que ser en conciencia, en obediencia y en gratificación a nuestro Salvador. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que podamos cada día presentarnos a nuestro Dios como instrumento de justicia, sabiendo que la lucha que vamos a tener va a ser constante, que las emociones no deben ser las que nos gobiernen, que debemos ser luz para las personas que nos ven y que somos seres humanos como cualquier otro, pero con la diferencia de que Dios está en nuestras vidas y está obrando con su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra.